Una iglesia para todos. Una iglesia diferente. Estás aquí por algo mayor. Somos parte de su propósito. Somos una generación diferente. Somos los hijos del Dios viviente. Somos la razón del mayor sacrificio de amor. Sacrificio de amor. Por Él estamos aquí. En Iglesia Restauración, más que una iglesia, somos una familia. Estamos convencidos que Dios tiene una palabra para ti y creemos que este es el momento oportuno para que tú y tu familia la reciban. Gracias por acompañarnos. Que disfrute este tiempo. Hola, ¿qué tal a todos los que nos ven en este tiempo tan hermoso de alabanza y adoración que vamos a llevar a cabo? Ahí donde estás, en compañía de tu familia, en compañía de tus seres amados, te invitamos a que te pongas de pie y te unas a este tiempo maravilloso que vamos a tener con nuestro Señor Jesús. Dale un aplauso fuerte ahí donde estás. Rey de reyes, te adoramos, tú
Vamos a adorar con todo danzar en nuestro el río. ser a nuestro Dios. No te quedes callado. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Y hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, 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 Aleluya. Dale un fuerte aplauso ahí donde está. Aleluya. Ahí donde estás, vamos a levantar nuestras manos al Señor Jesús. Cierra tus ojos si estás con tu familia, si estás con alguien, o incluso si estás solo ahí en tu casa, en tu sala, en tu habitación. Levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a adorar al Cordero que nos llama por nuestro nombre.
construí sobre la roca rechazada por los hombres, construí mi vida. Yeah. Sigo el llamado de Jesús. Fue despreciado por los suyos, fue su trono una cruz, una cruz. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Mi futuro está seguro en tus manos. Yo confío en ti, mi Dios. Historia por Jesús. Pertenecía a las tinieblas y ahora sirvo a la luz, a la luz. Yeah. Estuve solo y sin visión. He sido el hijo que regresa, he sido santo y pecador. Tu amor nunca cambió. Al Cordero que me llama por mi nombre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Mi futuro está yo confío en mi Dios. Aleluya, dale un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Tú eres nuestra paz. Así es, Jesús. Tú eres nuestro refugio, Señor. Te adoraremos. Te adoramos,
Jesús, tú nos rodeas. Oh, yeah. Con todo tu corazón, con mi alma, Señor, y todo lo que soy, te adoraré, te adoraré. Con mi boca, Señor, y con todo el corazón te adoraré, te adoraré. Él es grande, eres grande, todopoderoso. Él es vida y aún mucho más. Tú eres paz, mi refugio y mi escondedero, mi amigo amado, en quien yo espero el día que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Con todo mi ser te adoraré. Vamos con todo tu ser, con tus labios y tu corazón, a una sola voz. Canta. Con mi alma, Señor, y todo lo que soy, te adoraré, te adoraré. Oh. Con mi boca, Señor, y todo el corazón te adoraré, te adoraré. Eres grande, todopoderoso. Si es nuestro Dios, tú eres vida y aún mucho más. Tú eres paz, mi refugio y mi escondedero, mi amigo amado, en quien yo espero el día que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Eres sublime, eres paz, mi refugio y mi escondedero, mi amigo
constante al caminar. Te damos gracias, precioso Jesús. Tú eres paz, mi refugio, mi escondedero, mi amigo amado, en quien yo espero el día que mis ojos te verán. Con mi vida te adoraré. Gracias, papá, por este tiempo. La adoración no es la música, la adoración no son los instrumentos, la adoración es nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que somos y lo que tenemos a tus pies, reconociendo que tú eres nuestro creador, nuestro amado. Eso es adoración, es rendición a ti, Señor. Y también adoración es estar atentos a oír tu voz. Y en este tiempo queremos, Señor, abrir nuestro corazón y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si ahí donde estás abres tu corazón, abres la Biblia y preparas todo tu ser y tu casa para recibir la palabra de Dios? Recibe lo que viene. Hola hermanos, es un gusto volver a estar con ustedes y compartirles un fragmento más de la palabra. Una palabra que Dios nos ha compartido para transmitirlo a la iglesia. En esta ocasión quiero compartirte este tema que le he puesto por nombre, Viviendo en el Pacto. Primero que nada, para hablar del pacto, no voy a entrar mucho en profundidad del pacto, pero sí hay que hablar de qué se trata el pacto. El pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Mínimo necesita 2 personas para que exista un pacto. En los negocios se tiene que cerrar con un acuerdo y el documento que firman, ahí está registrado el pacto. Dios ha escogido el pacto, es su forma que Él escogió para darse a conocer a nosotros los hombres. Sin embargo, en un pacto tiene que haber 2 interesados. En el caso de nuestro Dios, Él es el interesado, y aunque el hombre debería también estar interesado, para Dios no le es condición para no cerrar su pacto. Basta con que Él haga el pacto, dado que el hombre no lo puede cumplir, y ni en los 10 mandamientos, ni actualmente estamos luchando por cumplir sus mandamientos, pero pues es Dios quien cierra el pacto. El documento tiene que existir. No hay un pacto si no existe algo que evidencie que Dios ha hecho un acuerdo con el hombre. Y la Biblia es el documento del pacto, es la prueba que Dios ha escogido. Sin embargo, ¿de qué habla el pacto? Básicamente, dice en Juan 14, versículo 6. Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta es la esencia del pacto. En el antiguo pacto, nuevo pacto, pacto con Abraham, pacto, es el mismo pacto. No hay otro pacto para con Dios. Es el pacto que ha ido tomando forma para que nosotros pudiésemos ir entendiendo hasta llegar a este que dice en esta declaración categóricamente cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Está diciendo el pacto que Jesús es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Ese es el pacto. Y no voy a entrar más en profundidad. Había que hablar temas, clases, predicaciones, pero básicamente es necesario hablar de esto para poder entender lo que te voy a compartir
en el libro de los Hechos. Pero no se te olvide que el pacto es Jesús, camino, verdad y vida, que nos lleva al Padre. Es la promesa que Dios dio a los hombres, es la promesa que Él está cumpliendo y es el pacto que Dios está cumpliendo para todos los que le buscan. Te invito a que me acompañes en el libro de los Hechos, porque te voy a compartir de un hombre que vivió en el pacto. ¿Por qué digo en el pacto? Nuestra Biblia dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y muchas veces se le dice Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Básicamente así se ha conocido. Pero hay formas de vivir. Porque en el Antiguo Pacto, Dios estableció las leyes, escogió a Moisés para comenzar a establecer en su ley con los 10 mandamientos, y la Torá se escribió. Y el pueblo de Israel solamente entendió la palabra cumplir. Finalmente, cuando se compartió, dijo Dios, haz esto y vivirás. Y el pueblo de Israel, lo único que se quedó en sus mentes es, lo haré y viviré, lo haré y viviré, lo haré y viviré, cumpliré y viviré, cumpliré y viviré. Y es una forma limitada. Y no por ser esa forma como en la época de Moisés el pacto, se tenía que vivir como vivieron los israelitas. El hombre que te voy a mostrar ahorita obedeció, cumplió en obediencia, en amor a Dios y tuvo una vida como la que nosotros el día de hoy deberíamos de estar teniendo cuando él solamente conoció la ley de Moisés. Y te voy a hablar de Cornelio. Hechos capítulo 10, versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado, de los cuales le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Hay muchísimas cosas en este capítulo y pudiéramos hablar muchas, pero trataré de hacerlo en breve para mostrarte la esencia de lo que era Cornelio y qué hizo Dios con Cornelio y qué le dio Dios a Cornelio. Primero que nada, Cornelio viene siendo nuestro modelo, es decir, Hechos, todo el libro de Hechos es el modelo de la iglesia que Dios espera. Pero algunos por allí podrían decir, bueno, pues es que en el capítulo 2 ahí estaba la iglesia conformada por los judíos y a ellos deberían de exigirle ese nivel. Pero Dios tenía contemplado también, por si alguno de nosotros iba a hacer esa pregunta, y dijo, no, también tengo para los gentiles. Y aquí está la muestra con Cornelio. Cornelio es el ejemplo, es la muestra, el prototipo de lo que Dios espera de la iglesia, de lo que nosotros nos llamamos gentiles, ahora convertidos a Cristo. ¿Qué espera de nosotros? Pues espera un modelo como el de Cornelio. Y vemos que Cornelio, número 1, decía que él estaba en Cesarea. Cesarea era la capital romana de Israel. Judá, para los judíos, Judá era la capital, pero para Roma era Cesarea. Cesarea era una capital importante, una ciudad importante, porque Roma la había establecido como una capital. De tal forma que los soldados, los regimientos, eran muy fuerte ahí su presencia en Cesarea. Otro que vamos a ver es que
él era un centurión. Centurión es un soldado al cual tiene a su cargo 100 soldados. Es un pequeño regimiento. Hay que hacer notar que los soldados tenían su religión. Y no era una religión como el del resto de los romanos, sabiendo que Roma era pagana, que adoptaba a los dioses de otros pueblos. Cornelio tenía que obedecer a la religión de los soldados, y esta se componía en dos partes. Existía primero la religión de los soldados, precisamente, la religión de la milicia y la religión del Dios personal de cada uno de ellos. En la milicia tenían que hacer los rituales de adoración a dioses de la guerra, y cada uno en lo individual podía escoger a su propio dios. Pero todos tenían que hacer su ritual de religión a los dioses. Cuando los romanos salían a la batalla y salían a enfrentar a otro pueblo, no era solamente el hecho de pelear los romanos contra otro pueblo, sino que los romanos salían al frente creyendo ellos que su Dios iba al frente de ellos y que el Dios de ellos iba a hacerle frente al Dios del ejército enemigo. De tal manera que para los soldados romanos no era solamente salir y pelear, sino que también era una batalla de dioses. Si los romanos vencían, significaba que el Dios de los romanos había vencido al otro Dios. Si por alguna razón el Dios del enemigo era el vencedor, que los romanos habían perdido, los romanos lo que hacían era adoptar a ese otro Dios y lo hacían su propio Dios y lo agregaban a el culto de la milicia romana, de tal manera que ellos siempre salían al frente, adorando y cerciorándose que su Dios saliera siempre al frente de ellos en la batalla. Y en esa condición estaba Cornelio. Si vemos a los soldados, la bandera mexicana, también le hacen un ritual tan serio que pareciera todo un culto. Cornelio tenía que obedecer ese sistema religioso, pero ya había escogido Cornelio a un Dios. Alguien le habló a Cornelio de Jehová, alguien le habló a Cornelio de los mandamientos, y Cornelio le creyó a ese Dios vivo y se cercioró que ese Dios sí existía, porque en su vida hacía cosas, y lo vamos a ver más adelante. Esa era la situación religiosa de Cornelio. Él era temeroso de Dios. Porque como yo te había dicho, los romanos tenían que cumplir un sistema religioso. La fe de ellos era muy fuerte, aunque creían en otros dioses. Cuando Cornelio descubrió a Jehová, esa fe fuerte la depositó en Dios, nuestro Dios Jehová. Y creyó los mandamientos y comenzó a obedecer los mandamientos porque le creyó. Antes de salir a la batalla, todos se encomendaban a su Dios. Esa era la fuerza con que Cornelio oraba a Dios, oraba a Jehová. Y se arrodillaba y salía y sin miedo y temor, confiando. Solo que Cornelio lo hacía en Jehová, mientras todos los demás lo hacían en sus dioses. Cornelio oraba todo el tiempo. Él buscaba a Dios porque seguramente veía que nuestro Dios, Jehová en él, le respondía. ¿Cómo es que sabemos que respondía? Bueno, pues porque él también hacía obras de fe, hacía limosnas. Nadie puede hacer limosnas si no es porque Dios mueve el corazón. En él está el querer y el hacer. Y cuando Cornelio daba limosnas, no es en el concepto de nosotros que saco 2, 3 pesitos para darle al que está en el crucero, al que limpia los vidrios del carro. Esos no son limosnas, realmente no pueden ser ayuda para esa persona. Cornelio realmente ayudaba al pobre, realmente ayudaba al necesitado. Y esto es porque él también tenía una reputación, tenía un testimonio muy fuerte en el pueblo judío, de manera que el propio pueblo judío hablaba de Cornelio. Cornelio tenía buen testimonio en el pueblo judío. Lo más curioso y lo más fuerte, dice la palabra que lo hacía con toda su casa. Mostraba a Cornelio, aquí se muestra a Cornelio como un líder militar, como un líder que está en una institución, pero que a pesar de las creencias de la institución, él guarda su creencia en Dios, pero también muestra que era el líder familiar.
que con toda su casa, lo que él creía, su familia lo creía. Lo que él hacía, su familia lo hacía. Lo que él confiaba en Dios, su familia creía porque Cornelio lo creía. Y vamos a ver más adelante que no es solo con su familia, sino que también con sus siervos y hasta con sus propios soldados de compañía que se le había asignado. La condición moral que podemos ver de Cornelio era muy superior a la condición moral y espiritual del pueblo judío. Y si lo observamos bien, Cornelio tenía una condición moral y espiritual muy superior a la de muchos cristianos de nosotros hoy en día. ¿Realmente hacemos todo lo que hacía Cornelio? ¿Realmente buscamos a Dios como Cornelio le buscaba? ¿Hacemos las limosnas, ayudamos al pobre como Cornelio lo hacía? ¿Logramos que toda nuestra familia, amigos y nuestro centro de trabajo sigan nuestro ejemplo? Pareciera que Cornelio caminaba con Jesús, aunque todavía no le conocía, aunque todavía no se le había hecho el encuentro, él ya estaba caminando. Podemos ver cómo Cornelio, conociendo solamente los 10 mandamientos, tal vez la Torá, un poco de la Torá, caminaba como si estuviera en el nuevo pacto. Caminaba como ejemplo de lo que nosotros deberíamos estar caminando. Así es nuestro caminar con Cristo. Así es tu caminar con Cristo. Me pregunto yo mismo, ¿así será mi caminar como el de Cornelio? Cornelio practicaba esto solamente conociendo la ley de Moisés. Él todavía no conocía la gracia, pero vivía como que si estuviera en la gracia. Cornelio, en este caminar que él tenía muy especial con Dios, provocó un movimiento en el ambiente espiritual. Cornelio estaba orando a las 3 de la tarde en un calor similar como el que estamos sintiendo en estos días, en un sol similar al que estamos sintiendo en estos días, sin el aire acondicionado, pero sí en un lugar que él había escogido para estar orando. La oración de las 3 de la tarde, como lo hacían los judíos, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la tarde. Y ahí estaba en el pleno calor orando. Seguro como algunos de nosotros también hacemos, oramos a las 3 de la tarde y sufriendo el calor, seguro. No lo creas, hermano, ni yo lo he hecho así de esta forma, aunque deberíamos seguir este ejemplo. La visión se le presenta a Cornelio. A ojo abierto entra el ángel del Señor y la primera respuesta que Cornelio le da al ángel es: ¿qué es Señor? Y este ángel no rechaza el título de Señor, y sabemos que los ángeles no reciben ese título. Yo creo, lo digo yo de forma personal, yo creo que era Jesús en visión. Porque cuando Cornelio le ve fijamente, Cornelio en su formación de soldado le ve fijamente, y a pesar de que se le queda viendo fijamente, estaba lleno de temor, tenía miedo de lo que estaba viendo. Lo que estaba viendo no era un ángel en bata blanca, él estaba viendo un poder, alguien poderoso, alguien que se le acercó y con todo su temor, pero con su formación de soldado, venció el temor y dijo: ¿qué es Señor? ¿Qué es Señor? En la traducción del lenguaje actual dice: ¿qué es mi Señor? Y esta es una expresión que es casi una declaración poderosa, porque realmente nosotros hoy en día, ¿cuántos podemos ver a Dios como Cornelio le vio? Y le podemos decir a Dios, a nuestro Jesús, a nuestro Cristo, a nuestro Salvador, a nuestro Libertador, y poderle ver, aunque todavía no le ven nuestros ojos, pero nuestros ojos espirituales, nuestra mente espiritual, debería de poder verle y decirle: ¿qué es mi Señor? Cornelio le estaba diciendo: estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. En ningún momento se registra en la palabra que Cornelio esperaba algo a cambio. Cornelio no esperaba recibir nada a cambio, simplemente
deseaba su presencia, deseaba más de Dios, amaba a Dios, y por eso, ya que se me presentó, habrá dicho Cornelio, lo que me pida este Dios, que se me ha manifestado, se me ha presentado, yo lo voy a hacer. Pero ¿a cuántos de nosotros nos dice, hermano, puedes limpiar el baño? No puedo. Hermano, ¿te podrás ir a acompaña al otro hermano que se va a ir a tal lado? No, pastor, disculpe, escoja a alguien que sí esté escogido. Yo no tengo el llamado. Siempre anteponemos algo en nuestras vidas. ¿Qué es mi Señor? Esto ocurrió porque Cornelio no cumplía el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la ley de Moisés. Él obedecía por amor a Dios. A él no le interesaba el cumplir para obtener bendiciones. Eso lo hacían los judíos, eso lo hacía el pueblo de Israel. Me pregunto, ¿será que muchos de nosotros también hacemos eso? ¿Será que muchos de nosotros también cumplimos el nuevo pacto para recibir bendiciones? Eso lo hacían los judíos en el antiguo pacto, cumplían para recibir bendiciones. Y créeme que Dios no tiene ningún reparo en cumplir su palabra. ¿Qué es lo que quieres? Bendiciones, ya cumpliste, y lo que quieres es que te paguen, no hay problema. Yo te derramo bendición, pero no son bendiciones, solamente son añadiduras. Dios puede darte añadiduras y no recibir bendición. Deberíamos estar conscientes de eso, que no por recibir añadiduras estamos recibiendo bendición. Que no por no estar recibiendo añadiduras no estamos recibiendo bendición. La bendición es una cosa, las añadiduras son otra cosa. Estas se agregan. Y Cornelio tenía muchas añadiduras, y no de dónde tenía para sembrar en limosnas. Tenía muchas añadiduras Cornelio porque le obedecía a Dios. También vemos que en el envío que hizo Cornelio, él envía a 2 de sus criados. No los envía solamente porque Cornelio era el Señor y el criado tenía que obedecer. Porque vemos que el tercero que también envía es un soldado devoto. Los 3, los criados y el soldado, creían también en lo que Cornelio estaba creyendo. Evidentemente Cornelio les había compartido, les había dicho y les había, este es el Dios real, el verdadero. Ya descubrí que todo lo demás que Roma tiene no son dioses como es el Dios que yo tengo, más que ahora se me presentó. Quiere decir que le hablaba a su casa y hablaba a sus soldados a su cargo. Un soldado devoto que también creía como Cornelio fue enviado. Ahora, este envío, ¿por qué sucedió? El capítulo 10 de Hechos lo podemos dividir en 3 partes. Una es la parte de Cornelio que te acabo de compartir. Otra parte es Pedro en escena. Y la tercera parte es el encuentro entre Pedro y Cornelio. Cuando Pedro entra en escena, si nosotros leemos, yo te invito a que leas el capítulo 10. Vas a ver a Pedro haciendo la oración de las 12 del día. Nuevamente, dice, ¿quién ora a las 12 del día, apartado en medio del sol? Déjaselo a Pedro. Es algo que debemos de vivir, no de cumplir, ¿verdad? Entonces vemos a Pedro a las 12 del día haciendo su oración, cuando le viene un hambre tremenda de esas que nos arde la barriga del hambre. Bueno, así estaba ansioso Pedro, deseando de comer algo sustancioso, jugoso, como que tú tuvieses mucha hambre a las 2 de la tarde. Bueno, así lo sentía él a las 12 del día. Y mientras le preparaban algo a Pedro, comienza a orar y estaba orando cuando de repente viene la visión a él de ese manto que habían animales impuros, de los que había dicho Dios en su mandamiento, no comerás de estos animales, pero ahí aparecían de todos los tipos, los buenos y los impuros, y le dijo Dios, mata y come. Pedro, mata y come. Y Pedro se espanta, no de lo que estaba viendo, se espanta de lo que Dios le estaba ordenando. La ley dice, yo no debo comer. Pedro dijo, no, Señor, yo no voy a comer de eso. La ley dice que no debo comer. Vemos a un Pedro
apóstol, instalando el nuevo pacto, instalando el reino, instalando el evangelio de Cristo, preocupado por cumplir la ley, más que por obedecer por amor a Cristo. No niego, Pedro amaba a Jesús. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Y han salido predicaciones de esto, pero cuando Jesús le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas? Era porque aquí Dios iba a romper algo que Pedro no había podido romper. Pedro, ¿me amas? Es que Pedro estaba preocupado por cumplir. Su preocupación era obedecer mecánicamente. Y de repente Dios mismo viene a darle una orden que contradice. Dios no se contradice. Es solo que no podemos entender. Porque a veces nuestra preocupación es más de cumplir que entender a la voz de Dios. Y la voz le estaba diciendo, mata y come. 3 veces se lo hizo a Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. Y Pedro las 3 veces respondió, no, no, no. No, porque la ley dice otra cosa. Y entonces Dios le tiene que responder, lo que tú llamas impuro, lo que Dios ha creado, no lo llames impuro. Se va el manto y Pedro se queda reflexionando, ¿qué será esto? ¿Qué será esto que me había dado? La preocupación de Pedro por cumplir era mucho más fuerte que obedecer a la voz de Dios. Y date cuenta que la vida cristiana de hoy se parece mucho a la de Pedro. Obedecemos hoy a cambio de bendiciones. La gente no se está dando cuenta, los hermanos, los cristianos, me puedo incluir dentro de este grupo. A veces nos preocupamos por obedecer a Dios y no nos damos cuenta que no le obedecemos, sino que cumplimos con tal de recibir bendiciones, cuando no son bendiciones, son añadiduras. Buscad el reino de Dios primeramente y lo demás será añadido. Pero cada que recibimos una añadidura, gracias Señor por tu bendición. Y no niego que sí es una bendición recibir añadiduras. Pero no es lo principal. No es lo principal. Lo principal es que yo salga todos los días de mi casa al trabajo, a la compra, al mercado, a donde yo vaya. Estoy despertando, estoy saliendo de mi casa, pero tengo encima de mí una bendición de Dios que me va a proteger, que me va a dar sanidad, que me va a dar, me va a cuidar, que Él me va a mostrar su amor hacia mí. Eso es bendición. Aun cuando todos me quieran rechazar, Dios está conmigo, nunca estaré solo. Eso es bendición. Lo demás se agrega. La vida cristiana se parece, la vida cristiana de hoy se parece mucho a la que tenía Pedro. Pero aquí estaba sucediendo algo con Cornelio, que Dios iba a usar para romper en Pedro precisamente la condición en la que se encontraba. El caso de Cornelio, pues será al revés. Mientras Pedro, preocupado por cumplir, era apóstol. Cornelio, preocupado por buscar más de Dios, por conocer más de Dios. Y si hay que obedecer a Dios, pues le obedecemos, pero lo que quiero es conocerle. Y al final te voy a decir la preocupación de 2 grandes hombres que nos muestran esto precisamente. Yo hago una pregunta. Pueblo de Dios, ¿cumplimos los mandamientos de Cristo? Pueblo de Dios, porque amamos a Cristo, ¿le obedecemos? Si en verdad me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. No se puede obedecer si no hay amor a Cristo. Cornelio, aunque no conocía a Cristo, todavía en su forma de encuentro, sí amaba a Cristo. Y se le presenta en forma de ángel, pero era Cristo. Y él le dice y le reconoce, mi Señor, y tal le amaba, que quería obedecerle porque le amaba. Si nosotros tenemos una vida de cumplir, hermano mío, tendrás seguramente una vida cristiana frustrada. Una vida cristiana en donde vas a gritar
Dios, ¿por qué a mí? Si yo te estoy obedeciendo, si yo cumplo lo que el pastor dice, si yo sufro los padecimientos de los demás en el mundo, si yo te amo, ¿por qué a mí? Eso es un cristiano preocupado por cumplir, pero que se está frustrando porque no recibe lo que espera recibir. Sin darse cuenta, está haciendo un trato y no un pacto con Dios. Un trato, yo te cumplo, yo te obedezco y estás obligado a darme lo que tú has dicho porque tú lo prometiste. Eso es un negocio. Pero Dios no hace negocios, Dios hace pacto. Si me amáis, entonces guarda los mandamientos. Lo demás, eso va a ser añadido. Eso no te preocupes, vamos a dejarlo punto y aparte porque eso ya está incluido. Pero el pacto es este: yo soy el camino, la verdad y la vida que te llevo al Padre. Esa es la bendición, la promesa y el pacto que debemos tener. Pero si nosotros obedecemos los mandamientos por amor, seguramente tendremos una vida cristiana próspera. Y no te estoy hablando porque tendremos casas de 2 pisos, 3 carros y 4 trabajos. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tendrás gozo en tu corazón y que aunque vengan las tempestades, dice que el que construyó su casa encima de la roca, venía la tempestad y la casa permanecía. Tú permanecerás firme en la roca de Cristo. Vengan los problemas, venga el coronavirus, venga lo que tenga que venir a la vida, a tu vida, vas a permanecer firme en la roca de Cristo. Y eso trae gozo a tu corazón. Lo demás vendrá. Esa es la promesa. Ese es el pacto. Que tú buscas a Dios con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amas a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el pacto. Jesús, camino, verdad y vida que nos lleva al Padre. En el tercer acto vemos entonces el encuentro cuando Pedro le dice a los enviados: bueno, sí, ya me dijo el Espíritu Santo. Esto está en el versículo 24 al 48. No tenemos el tiempo para poderlo compartir, pero yo te digo en casa, léelo. Y dice que Pedro llega a la casa y Cornelio sale corriendo a recibirle. Y tal era la desesperación de Cornelio de obedecer, que se le inclina a las rodillas, casi en adoración. Y Pedro le tiene que decir: no, levántate porque yo soy como tú, soy un consiervo. Como en Apocalipsis el ángel le dijo a Juan: levántate, no, cuidadito, no me vayas a decir nada de adoración porque yo no soy quien debe recibir adoración. No como el ángel, cuando se le presentó a Cornelio, él sí aceptó. Pero cuando entra Pedro, entra a la casa. Cornelio ya había invitado a su familia y amigos. Y el primer pensamiento occidental que nosotros tenemos es que, bueno, yo y mi familia, mi esposa, somos 2 y normalmente hoy en día son 2 hijos, ya somos 4. Tengo un criado, pues ya somos 5. Y tengo 2 amigos, 3 amigos, ya somos 8, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que cuando entra Pedro, él encontró a muchos. Porque los amigos eran bastantes y las familias eran numerosas y los criados no eran 2. Estimadamente habrían por lo menos en ese lugar como unas 50 personas cuando entra Pedro, y Pedro se queda casi atónito cuando ve que él esperaba ver judíos entre el grupo de personas y no hay ni un judío, puros romanos y soldados romanos y Cornelio, el principal de ellos. Una iglesia estaba en casa de Cornelio. Cornelio era prácticamente el líder de célula que ya había hecho su trabajo porque amaba a Cristo. Y Pedro se queda así: bueno, ¿qué es esto que está aquí? Es entonces cuando empieza a entender la visión Pedro y dice: con razón Dios me dijo que lo que él hizo no lo llame impuro, y se lo externa a los hermanos que están allá. Y Pedro comienza a entender. Estando allí, Cornelio le comparte a Pedro precisamente lo que se le había presentado en visión. Y después que se le había presentado en visión, ahora termina de entender la visión cuando Dios le dijo: lo que Dios hizo no lo llames impuro. Y ahora dice Pedro: con razón me dijo eso. Si no se trata de no comer animales, se trata de que Dios escoge y acepta a aquel
que le ama y que le busca y que no importa de qué nación, porque para los judíos juntarse con un romano era abominable. Y romano además, que era de los que los estaban oprimiendo, y ve que romanos son los que buscan a Dios de una forma como deberían de buscarlo los judíos, de una forma como deberían de buscarlo los cristianos de hoy en día. Y queda Pedro, de verdad que Dios es Dios de todos, dice Pedro. Y se rompe en Pedro el cumplir y el obedecer. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Pues no quedaba de otra que compartir. En un mero protocolo para Cornelio, pues ya estaban escogidos para salvación. Simplemente Pedro comienza a predicar, comienza a compartir, y en medio de el mensaje, el Espíritu Santo llega sobre ellos y se manifiesta, y vemos que Pedro declara en el capítulo siguiente que se les depositó, ellos recibieron al Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros al principio, y al principio se aparecían como lenguas de fuego. Pero Pedro estaba atónito porque los que estaban recibiendo lo mismo que él al principio eran gentiles. Pedro predicándole a unos gentiles y recibiendo lo mismo que ellos recibieron. Y los acompañantes de Pedro, otros judíos como él, quedaron espantados diciendo: ¿cómo es posible que estos que son abominables para nosotros, Dios también les está dando lo mismo? Tal vez algunos de ellos hasta se encelaron, pero tenían que entender que Dios ama al que le busca, al que quiere su presencia, al que quiere más de Él. Dios no tiene de otra en su ser de Él, es su naturaleza de Él, que darle bendición. Un hombre como Cornelio que estaba recibiendo esto, Dios quería regalarle algo. ¿Qué podrías regalarle a alguien como Cornelio? ¿Poder? Tenía poder. ¿Dinero? Tenía dinero. ¿Qué puedes regalarle a alguien que tiene todo? Cristo. Salvación. Bendición. Cornelio mueve el mundo espiritual por amar a Dios. Yo termino con esto, mi hermano. Nuestra vida moral, espiritual y cristiana es tan próspera como la de Cornelio. Aunque Cornelio solo conocía la ley de Moisés, estaba viviendo como en el pacto, estaba viviendo como en la gracia. Solamente fue el protocolo de que Pedro predicara. Cornelio estaba en la gracia. Pero nosotros, estando en la gracia, solamente a veces cumplimos. Y luego también tenemos vidas frustradas no recibiendo lo que esperamos recibir de Dios. Dios nos hace el llamado en este tiempo de que busquemos su presencia, pero no cumpliendo, sino buscándole. Moisés, capítulo 33, versículo 13, le dijo a Dios, ya había recibido los mandamientos, y le dijo a Dios: te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Jesús, camino, verdad y vida que nos lleva al Padre. Moisés vivió como en el nuevo pacto, vivió como en la gracia. Nada más con los 10 mandamientos que Dios le había dado. David, Salmo 19, versículo 5 y versículo 12. Dice el versículo 5: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y camino viene el pensamiento. ¿Por qué no podemos guardar los mandamientos de Cristo? Porque nuestros pensamientos están hechos un caos, nuestros pensamientos están hechos un desorden. Señor, ojalá se ordenaran mis pensamientos para que yo te obedezca. Para que yo no cumpla, sino para que yo te obedezca. En el versículo 12 también dice: bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. David y Moisés, preocupados no por la ley, esa la obedecía, preocupados por conocer a Dios. En verdad, ¿queremos agradar a Dios? Yo me incluyo, mi hermano. Esa palabra también me confronta. ¿Hasta dónde queremos cumplir con Dios? ¿Hasta dónde queremos obedecer a Dios? Yo te invito a que rompamos nuestras mentes, nuestros conceptos, como Pedro los rompió, buscando obedecer por amor. Hermano, Dios te bendiga en esta noche y que el Señor toque tu corazón. Yo quiero ver tu luz.
luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. ¡Arriba! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Vamos, Ciro. Oh, 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 oh. De gloria en gloria te veo, Dios. Vamos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. ¡Arriba! Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. ¡Woo! ¡Wow, wow, oh, oh! ¡Vamos fuerte! ¡Wow, wow, oh, oh! ¡Wow, wow, oh, oh! ¡Wow, wow, oh, oh! Ha llegado el momento tan especial, también como parte de nuestra adoración, y es preparar, disponer y traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor, nuestras primicias. Yo quiero recordarte que darle al Señor no es un asunto de inversión, sino es un asunto de activación. Muchas veces, hace muchos años, escuché un canto que decía: tráele al Señor tu ofrenda, si tú das un peso, el Señor te va a dar 2. No es un asunto de inversión. Y si pensáramos como inversión, imagínate, le traes un peso al Señor y Él te va a dar nada más 2 pesos. Dios no es así. Traer nuestra ofrenda, además de ser una expresión de gozo, de gratitud, de amor, es sencillamente un acto que activa o mantiene activo o activa nuestras bendiciones, porque el Señor ha ganado todas las bendiciones para nosotros. El traerlo simplemente mantiene activa esa bendición para nuestras vidas. Así que yo quiero orar, quiero que levantes tu sobre en señal
de gratitud y en señal de que tienes un compromiso con Él, de amor, perteneces a un pacto de bendición, y entonces déjame orar por ti. Padre, gracias por mis hermanos que en esta hora han dispuesto. Señor, he visto llegar a nuestras oficinas en estos días a familias que en medio de la necesidad, en medio, Señor, de lo limitado de sus recursos, Señor, vienen con su vienen con su ofrenda y su diezmo para ti. Señor, gracias por ese testimonio. Y gracias, Señor, porque, Padre, todas las bendiciones que tú tienes para nosotros sencillamente se hacen una realidad. Porque no damos para recibir, Señor, damos porque hemos recibido, Señor. Y de lo recibido de tu mano te damos. Por lo tanto, que toda la bendición de tu palabra se haga real y se mantenga real en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, en sus negocios, en sus empresas, en sus trabajos, en sus labores, en sus oficios, pero sobre todo en este tiempo donde la salud está en riesgo, se mantenga la salud en ellos y en su casa y con sus hijos y su familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Iglesia Restauración te proporciona su número de cuenta si es tu deseo seguir honrando a Dios con tus diezmos y ofrendas como lo haces regularmente. Bancomer, número de cuenta 010 446 1045. Clave interbancaria 0120 5000 1044 6104 51. Centro Cristiano Restauración de México. También puedes traer tus diezmos y ofrendas a nuestras oficinas. Tendremos personal para recibirte en un horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, de martes a domingo. ¿Qué onda, chicos? Nosotros somos Happy Band y queremos invitarte a estar con nosotros durante la primera temporada de capítulos que tendremos listos para todos ustedes. Tendremos muchísimas sorpresas, sketches, obras de teatro, coreografías, música, bueno, sobre todo un mensaje de parte de Dios para cada uno de los niños de nuestro país. Así que no se lo puedes perder. Nos vemos pronto. Iglesia Restauración te da las gracias por acompañarnos durante nuestra transmisión en línea. Creemos que estos tiempos son de bendición para tu vida. Dios te bendiga.